Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Padre, gracias por tu palabra en este día. Te pedimos que tú tomes control de mis labios, de todo lo que se diga aquí en esta mañana preciosa. Padre, que tu palabra reine en nuestras vidas. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales. Danos un corazón, Señor, listo con fe para poder recibir esta palabra y ser hacedores de ella. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Decimos todo fuerte. Amén. Puede tomar asiento. En esta mañana traigo un pequeño mensaje, algo, digamos, inusual. Más inusual aún cuando estamos viviendo en unos días, en unos tiempos donde se predica totalmente lo opuesto, totalmente lo contrario. Usted va a su casa, enciende el televisor y se puede encontrar con el clásico, o se puede encontrar con las noticias, o se puede encontrar con la farándula, o se puede encontrar tal vez con la música del mundo. Pero usted enciende la televisión cristiana y muchas veces escucha un mensaje que es tal vez lo opuesto de lo que queremos impartir hoy. Y déjeme comenzar diciéndole que el propósito de Dios es que usted y yo prosperemos siempre económicamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el propósito de Dios. No es el meollo de la salvación. Pero como introducción en esta prédica, déjeme dejarle claro que prosperar es de Dios. No es cierto que la pobreza es una maldición y la riqueza es una bendición. No siempre es así. Pero mire algunos ejemplos en la Biblia de cómo Dios prosperó a algunas personas. Número uno, tenemos el ejemplo de Abraham. Este hombre que era un príncipe, dice que era en Génesis capítulo 13, dice que Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Era tan rico que una vez llevaron cautivo a su sobrino Lot y a su familia, y Abraham tuvo la suficiente adquisición económica para pagarle a unos soldados que lo siguieran a él y fueran a luchar y rescatar a su sobrino Lot. De manera que este hombre, llamado el padre de la fe, Abraham, fue conocido como un hombre que era rico. Tenía muchas posesiones, tenía muchas tierras, tenía muchas ovejas, tenía muchas posesiones económicas. Como segundo ejemplo tenemos a un hombre que era santo, un hombre que daba su mayor esfuerzo diariamente por serle fiel a Dios. Tanto era así que dice que él ofrecía sacrificios aún por sus hijos, por si acaso alguno de ellos le había fallado a Dios. Obviamente estamos hablando de este gran hombre de Dios llamado Job. Este hombre que era rico, dice Job capítulo 1 y versículo 3, que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. O sea, tenía muchísimos siervos y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Tremendo, gente que tenían buena posición económica. También tenemos un ejemplo de cómo Dios da la sabiduría para hacer dinero. ¿Sabía usted eso? Hay una sabiduría que la da Dios que se llama la sabiduría de poder hacer dinero. Y créanme, no preparé este mensaje tratando de cuadrarlo con la serie que va a comenzar sobre la economía, pero después que lo tenía listo, después de que oré y le pregunté a Dios qué es lo que Él quería que impartiéramos en esta mañana para mí, para ustedes que estamos aquí hoy, me di cuenta de cómo el Señor tal vez con esta prédica está dando una introducción para una serie importante que viene sobre la economía. ¿Cuántos dicen aleluya? Dice Deuteronomio 8:18, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y tenemos como el clásico ejemplo a un hombre llamado Salomón. Sabemos que Dios le dijo a él, pídeme lo que tú quieras, y Salomón pidió la sabiduría. Y a veces pensamos que Dios le dio sabiduría para poder gobernar bien, pero que las riquezas vino como obra de magia. No, cuando nos metemos bien en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que todas las
riqueza que este rey Salomón tuvo, mucha de ella vino por una sabiduría especial que Dios había impuesto en él. Cuando usted se da cuenta cómo Salomón negociaba con Hiram, este hombre que era especialista en todos estos materiales que estaban usando para hacer la casa de Dios, nos damos cuenta de una sabiduría tremenda que Dios había puesto en este rey para hacer dinero. Quizás con esta introducción usted piensa que voy a hablar de la prosperidad, pero no. Aquí viene el cambio en este día. Este es el mensaje que se ha predicado en estos últimos tiempos. Un mensaje de prosperidad, y recalco en este día: prosperar es de Dios. Dios tiene el deseo de que sus hijos mejoren, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Por eso la palabra dice que así como prospera nuestra alma, debe ir prosperando nuestro cuerpo. Es su voluntad que usted y yo prosperemos. Es su voluntad infundir un tipo de sabiduría en nosotros para poder crear tal vez una mejor economía. Pero aquí viene el cambio, o el punto principal en este día. Hay un peligro cuando usted pone su mirada en esas cosas. Hay un peligro cuando usted pone su pasión en el dinero. Hay un peligro cuando usted, su motivación número uno es la plata. Hay un motivo que uno quiere buscar más y más y más. Y repito, tal vez querer enriquecerse de cierta forma no es tan malo, pero cuando usted desvía su corazón de Dios y usted pone a las riquezas en primer lugar, ahí hay un defecto grande en nuestra vida cristiana. Una vez había un joven que se le acercó a Jesús, comenzó a decirle: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para servirte, para seguirte? En otras palabras, y Jesús le dijo: sigue los mandamientos. Él dijo: ya los he seguido desde mi juventud. Y Jesús le dijo: pues si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y este hombre dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Él estaba buscando a la persona de Jesús, él estaba buscando la salvación para su alma, pero tenía en primer lugar una cosa que se llaman las riquezas. Qué importante es tener a Jesucristo en el primer lugar de nuestras vidas. ¿Cuándo dicen aleluya en este día? No hay amenes. Hay un peligro cuando usted y yo ponemos el amor en las riquezas. Y quiero enfocarme en esta mañana: ¿qué es el amor al dinero? Este versículo no se vaya del pasaje que estamos viendo hoy. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo. Y después dice en el versículo 9: porque los que quieren enriquecerse. Ojo, la palabra nos manda a que usted y yo nos enfoquemos primeramente en el reino de Dios, en su justicia, en las cosas espirituales. Y la palabra dice que todas las riquezas, todas las bendiciones vendrán por añadidura. De manera que Dios bendice a sus hijos, ya sea de una manera milagrosa, como hemos escuchado tantos testimonios de gente que estaban sentados en la mesa sin un pedazo de pan para alimentar a varios hijos, y de pronto se vieron que no tenían nada para alimentar en el desayuno de su familia, y de pronto claman a Dios y repentinamente le tocan la puerta y le traen leche, le traen alimentos, porque Dios todavía hoy hace milagros grandes para bendecir a sus hijos. O tal vez sea que Dios le dio a usted la sabiduría para poder crear el dinero, pero no podemos tener amor hacia estas cosas materiales, porque número uno, la Biblia dice en el versículo 9 que los que quieren, los que tienen una pasión, un deseo tremendo por enriquecerse, caen en, diga fuerte, tentación y lazo. De manera que cuando usted y yo, si desviamos nuestra pasión de la persona de Jesucristo, si nuestra motivación número uno es las riquezas, si nuestra pasión número uno es las cosas de la tierra, número uno, la Biblia, no yo, la Biblia dice que eso nos tienta y nos ata. Tenemos un ejemplo clásico en la Biblia: un rey que Dios había ungido, un gran hombre de Dios. Dice que era un hombre alto, un joven que Dios lo había puesto como el primer rey de Israel. Dios tenía un gran propósito con este hombre. Dios tenía un gran plan de bendecirle, de hacer que su descendencia siguiera como reyes sobre el pueblo de Israel. Pero este hombre, uno de sus primeros errores que cometió fue que amó más a las riquezas que a la palabra de Dios.
Una vez Dios le dijo, mira, ve y destruye a los amalecitas. Quiero que los destruyas por completo. No dejes vivo ni al rey, ni a su familia, ni a su pueblo, ni a sus ovejas. No tomes nada de ellos, destrúyelo todo. Y este hombre llamado Saúl fue para allá y hizo como el Señor le había mandado, pero no obedeció al 100%, sino que este hombre fue, mató al rey, mató a la familia, tomó algunas de las ovejas, tomó algunas de las riquezas cuando Dios le había dicho que tenía que destruirlo todo. Diga fuerte todo. Atrás, ¿cuándo dicen fuerte todo? Dios le había dicho, mira, destrúyelo todo. Y este hombre toma para sí las riquezas, y el profeta Samuel, que tenía una palabra de revelación, un oído espiritual dispuesto para escuchar la voz del Señor, de pronto se enteró por el Espíritu y vino y le dijo a Saúl, Saúl, ¿qué son todos esos bramidos por ahí? ¿Qué son esos bramidos de ovejas y de bueyes que yo escucho? Y Saúl trató de darle una excusa espiritual a su pecado. Saúl trató de espiritualizar su amor por el dinero. Saúl trató de espiritualizar su mensaje de prosperidad. Y comenzó a decirle, no, yo lo traje porque quería ofrecerlo en sacrificios al Señor. Y Samuel sacó una palabra de su corazón y dijo una enseñanza grande: mejor es el obedecer que los sacrificios. Nada se puede poner por encima de la obediencia a Dios. Y esto lo tiro entre paréntesis en este día. En el mundo la gente dice que el fin justifica los medios. En el cristianismo no. Usted no puede meterse en el pecado para llegar a un fin. Usted no puede meterse en el homosexualismo para alcanzar a un homosexual. Hablo de meterse en el pecado. Usted no puede hacer eso. En el evangelio mejor es el obedecer que los sacrificios. ¿Cuántos las alaban al Señor en este día? Saúl tuvo una pasión primeramente por el dinero. Aclaro esto. Pablo dijo que él, sí, porque después sé que algunos se quedan así. Pablo dijo que él al judío se hacía judío. Estaba hablando de las costumbres, porque por ejemplo cuando uno de sus discípulos, no recuerdo si fue Tito o Timoteo, iban a ir a cierta ciudad, uno de ellos se rapó para poder entrar y predicar el evangelio. Pero la Biblia no nos manda que nos metamos en el pecado. ¿Está claro eso en este día? No podemos meternos en el pecado para salvar a alguien, porque la obediencia a Dios es mejor que los sacrificios. Por eso dice que si usted tiene un pleito con su hermano, si usted tiene un pleito con mi hermana, usted no venga y ofrezca sacrificios a Dios. Usted no alaba a Dios. No venga y dé sus diezmos si usted tiene conflictos, porque legalmente su corazón está enemistado con Dios cuando estamos enemistados con nuestros hermanos. Solamente eso entre paréntesis para aclararlo en este día. Saúl tuvo más pasión por el dinero y por las riquezas que a la palabra de Dios. Segundo ejemplo, tenemos a un joven que tenía un llamado especial. Aparentemente era alguien insignificante. Este joven llamado Giesi era el siervo del gran profeta de Dios llamado Eliseo. Este profeta que hizo 13 milagros, y el milagro número 14 lo hizo después que estaba muerto. Una vez dice que sus huesos estaban en una tumba y en un sepulcro, y unas personas que traían un cadáver, una persona obviamente que ya estaba muerta, lo traían para sepultarlo, y vieron a un ejército que se acercaba. Dice que tiraron a ese cuerpo muerto en unos huesos, en un sepulcro, y salieron corriendo, y no sabían que lo habían tirado encima de los huesos secos de un gran hombre de Dios, porque hasta los huesos de un siervo de Dios tienen unción. Aleluya. Y dice que este hombre resucitó y se cumplió el milagro número 14 de este profeta llamado Eliseo. Pero su siervo Giesi, él tenía, escuche esto, el llamado especial de seguir la unción espiritual. Elías ya iba a ir al cielo y Dios lo mandó a que depositara su unción sobre un hombre llamado Eliseo. Eliseo recibió el llamado, recibió esa herencia espiritual y siguió con esa herencia para hacer grandes cosas para Dios. Pero murió Eliseo y nadie pudo seguir con el legado de la unción. Murió Eliseo y nadie pudo tomar esa unción y seguir transmitiéndosela a otros, porque el joven que supuestamente iba a hacer eso murió leproso, porque había amado más a las riquezas que a la santidad. Había amado más a las posesiones físicas, a las posesiones materiales. Las había tomado en su corazón y lo había puesto en primer lugar.
Porque sabemos la historia, cómo se puso bravo, no quería ir mejor a sus tierras porque había mejores aguas, mejores ríos. Después sus siervos le convencieron. Sabemos esa historia, cómo este hombre fue sanado. Y vino y dijo Eliseo: mira, yo fui sanado por una palabra que tú me diste. Yo obedecí a lo que me dijiste. Voy a regresar a mi tierra ahora, pero por favor, acepta estos presentes. Acepta estos regalos. Y Eliseo, que era un hombre sabio, dijo: no quiero estos regalos. Vete a tu tierra, ya que estás sano, y llévate los regalos. Y Giezi estaba escuchando cerca y dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi señor Eliseo no haya aceptado los bienes? Tanto que nos hace falta para pagar esa renta, ay Dios mío. Tanto que nos hace falta para pagar el bill. Y Giezi dijo: ahora sí que estamos mal. Se nos ofrece a alguien para darnos plata, y Eliseo le dice que no, que regrese con su dinero. Y este hombre Naamán comenzó a irse con su riqueza. Y Giezi dijo: yo soy vivo. Y dice que comenzó a seguir a Naamán y le metió una historia tremenda. Le dijo que habían llegado unos profetas, unos hijos de la tribu de Efraín, que habían venido, y que Eliseo decía que le enviara por favor algo de plata, algo de unas mantas, algunas túnicas. Y este hombre dijo: no, claro que sí, voy a darte todo lo que tengo aquí. Este hombre Giezi regresó a la tienda de Eliseo y escondió las bendiciones, las riquezas aparentes que Naamán le había dado a él por detrás del telón, y la escondió. Pero este hombre Eliseo le dijo: ¿qué has hecho, Giezi? Giezi había despreciado la palabra de autoridad. Había puesto a un lado la palabra de autoridad que Dios había puesto sobre su señor, sobre el profeta Eliseo. Amó a las riquezas, las escondió. Y Eliseo le dijo: mira, por cuanto has pecado, la lepra de Naamán, que vino aquí para ser sano, se te pasará a ti. Y la palabra dice que este pobre joven, que tenía un llamado especial, repito, tenía el llamado de seguir el legado de unción, tal vez el legado como profeta, dice que salió de esa cabaña, salió de la tienda leproso, porque había puesto las riquezas como primer lugar. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Diga fuerte: el afán. El engaño, diga fuerte. El engaño de las riquezas. Ahora diga fuerte: ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ha conocido usted gente que se afana por hacer plata? Sí, señor. Yo sí. Mucha gente que tiene eso como primer lugar en sus vidas y descuidan, tanto sea familia, descuidan matrimonios, descuidan hijos por poner las riquezas en primer lugar, y se van creando un afán que aquí en esta parábola que dio Jesús sobre el sembrador podemos ver que ese afán y el engaño de la riqueza. ¿Sabe usted por qué es un engaño? Porque usted recibe eso y de la misma forma que entra, se va. Así es. Y también es un engaño porque no perdura para la vida eterna. Así es. Todo eso se va a quedar aquí. El más millonario, si no conoce a Jesucristo, cuando se muera no se puede llevar ni un centavo. Tiene que ir, si no conoce a la persona de Jesucristo, al infierno, pobrecito, sin ningún tipo de riqueza, sin ningún tipo de seguro médico. Hermano, hay que poner la mira en las cosas de arriba. Y ahí vamos en unos segundos acerca de poner la mira en las cosas de arriba. Pero cuando usted se afana en hacer riqueza, cuando usted se afana en las cosas materiales, cuando usted se preocupa más como Marta en las cosas que tenemos que hacer en esta vida que las cosas del cielo, este afán, dice la Biblia, que puede hacer que la palabra no haga efecto en nuestros corazones. ¡Qué peligro! Número 2, dice este pasaje que estamos viendo hoy, que ese amor al dinero, ese interés por hacernos más y más y más ricos, nos hunde también en destrucción y perdición. Así es. Dos palabras grandes. Así es. Fuerte. No son dos palabras tan tal vez leves como las otras. Primero dice que nos tienta, o sea, nos ofrece las riquezas, y una vez que uno las recibe, dice que nos ata. Pero ahora viene algo más grande. Una vez que estamos atados, dice que ese amor a las riquezas, ese desinterés por la persona de Dios, que lo quito del trono de mi vida y pongo a las riquezas y a los bienes en primer lugar, dice que ese amor por el dinero nos hunde en destrucción y perdición. Wow. Judas
cayó en lo más profundo. Judas cayó en lo más profundo de la destrucción y la perdición. La Biblia lo llama el hijo de perdición. Este hombre llamado Judas había sido llamado por la misma persona de Jesucristo. Había sido llamado por Jesús mismo para que fuera uno de sus 12 principales discípulos. Era, gracias mi amor, para que lo siguiera todos los días. Y este hombre siguió a Jesús por 3 años y medio, pero tenía un pecado no confeso en su corazón. Dice que este hombre llamado Judas robaba de los mismos fondos económicos de la persona de su maestro, de Jesús. Dice que este hombre robaba de lo que les daban a ellos. Sabe que había personas que ayudaban económicamente a Jesús para que fuera, cuando caminara por las aldeas, obviamente cubrieran sus gastos de alimentos, todos los gastos que tenían. Dice que este hombre llamado Judas, en la travesía de esos 3 años y medio, tuvo un amor por las riquezas que robaba. Era un ladrón, era un ladrón, era un hurtador en su corazón. Era un pecado no confeso, pero aún así más, ese pecado de la codicia, ese pecado del amor exagerado hacia el dinero, ese pecado grande de poner a las riquezas en primer lugar. Recuérdense que ese es el título de esta mañana, que no podemos poner el amor en las riquezas. Ese pecado lo hizo a él traicionar a la misma persona de Jesús por simplemente 30 piezas de plata, algo comparable a $20 en el día de hoy. Wow. Qué miserable. Qué hombre tan miserable ese que había traicionado a la persona de Jesús por simplemente $20. Pero si usted puede comenzar a indagar de dónde vino eso, vino cuando este hombre puso las riquezas en el primer lugar de su vida. Todo el pecado comenzó, dice la palabra, que un abismo llama a otro. Un pecado llama a otro. Cuando una persona se mete en un vicio, ese vicio siempre lleva a otra cosa. Tremendo eso. Este Judas comenzó robándose $2, comenzó robándose $3, se robaba algo de los diezmos, se robaba algo de las ofrendas, y poco a poco su codicia, su amor por las riquezas, su pecado fue creciendo hasta el punto de traicionar al Redentor de la humanidad por simplemente 30 piezas de plata. Segundo pecado, lo citamos hoy, el pecado de Acán. Tomó las riquezas que eran anatema. El pueblo de Israel había ido para destruir a una ciudad, y Josué, como líder, había recibido una palabra de Dios que no tomaran ninguna riqueza de ese pueblo, que no tomaran ningún tipo de bienes, que todos esos bienes eran llamados anatema, que significaba maldito. Nadie podía tomar de esa riqueza porque adquiría maldición. Y hubo un hombre en el pueblo de Israel que se llamaba Acán, que él dijo: yo voy a tomarlo. Josué no me está viendo, mi líder no me está viendo ahora, mi familia tal vez no me está viendo en este instante. Y dice que él tomó riquezas de esa ciudad. Cuando estaban atacándola, él vio, dice, un manto muy lindo, un manto babilónico. Tomó 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y él dijo: ahora sí soy rico. Y fue cuando regresaron de la guerra, lo escondió en su tienda, bien escondidito ahí, y dijo: ahora sí que nadie sabe esto. Voy a hacerme rico y nadie sabe ahora lo que yo hice. Pero Dios, que sí lo había visto todo, Dios que sí conoce nuestros corazones al máximo, Dios que sí mira no nuestras apariencias, sino lo más profundo de nuestro pensamiento, lo más profundo de nuestro corazón, le habló a Josué. Porque Josué, después de esa guerra, fue a una ciudad pequeñita llamada Jai, y atacaron con pocos hombres porque era una ciudad bien pequeña. Y dice la Biblia que los israelitas huyeron delante de esa pequeña ciudad. Y Josué rasgó sus vestiduras y dijo: ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y cuando el Señor le habló, le dijo: Israel ha pecado. Tremendo eso. No dijo: fulano hizo esto. El Señor dijo: Israel ha pecado. Por eso es que cuando usted viene aquí a los cultos de los martes, una de las cosas que hacemos es pedirle perdón a Dios por su iglesia en global. Por su iglesia, no solamente por la persona mía, no solamente por Monte de Sion, sino que pedimos perdón por la iglesia global de Jesucristo. Porque la palabra nos enseña que usted y yo, nuestros hermanos en el África, nuestros hermanos en el Asia, nuestros hermanos en Jerusalén, todos somos parte de un mismo cuerpo. Y cuando un dedo se enferma, todo el cuerpo se siente mal.
por eso es que usted y yo somos su mismo cuerpo. Y el Señor dijo, Israel ha pecado. Y cuando usaron la suerte, que era el método que Dios usaba en ese tiempo para que ellos pudieran tal vez en ciertos casos conocer su voluntad, la suerte cayó sobre este hombre que había cometido este pecado grande. Cayó sobre Acán y le dijeron, ¿qué has hecho? Y Acán dijo, sí, es cierto, confieso, robé esto y esto y esto y esto. Josué, yo sé que Dios te dijo que no podíamos tomar nada de este pueblo. Yo sé que Dios te dijo que no podíamos tomar ningún tipo de riqueza porque era anatema, pero yo quise enriquecerme y tomé algunos bienes. Y este hombre, hermano, murió de una manera triste. Dice que los pusieron juntos, a él, a su familia, a sus bienes, todo lo que tenían, y el pueblo de Israel los apedreó. Porque el pueblo de Israel había caído en una maldición, porque un hombre había metido en la iglesia el pecado. Porque un hombre había metido en el pueblo de Israel el amor por las riquezas. Un hombre había descuidado la palabra de Dios, se había puesto el dinero a su amor y su codicia en primer lugar. Y este hombre fue apedreado por todo Israel con su familia, su ganado, sus bienes, todo lo que él tenía. Y después de eso fueron quemados todas sus posesiones, porque había hecho algo desagradable a los ojos de Dios. Qué triste es poner el amor en las riquezas. Así es. Proverbios 13 y versículo 7 dice, hay quien pretende ser rico y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Así es. ¿Sabe que David reaccionó rápido? David en el Salmo 73 hace una confesión. Y él dice, yo estaba mirando a los impíos que estaban prosperando. Yo estaba mirando a los impíos como ellos prosperaban. Yo decía, ¿por qué razón yo no soy tan próspero como ellos? Y se quejaba en su corazón y decía, yo quiero tener la riqueza que los impíos quieren. Ojo, David era un hombre rico, David era un hombre próspero, pero estaba dejando que la riqueza se pusiera en el primer lugar de su vida, porque quería aún más riquezas. Y veía a los impíos y él dijo, por poco mi pie resbala. O sea, él hizo una confesión diciendo, por poco yo caigo en pecado, porque comencé a dejar que la codicia entrara en mi ser. Pero dijo algo importante, pero de pronto entrando en la casa de Jehová reconocí el fin de ellos. Hermanos, la sabiduría y la verdad se encuentra en la persona de Jesucristo. En su presencia hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Cuando él entró en comunión con Dios, cuando él entró en comunión en el lugar donde estaba la misma presencia de Dios, este hombre comenzó a recibir revelación. Este hombre comenzó a abrir sus ojos espirituales y comenzó a decir, pero si eso es un engaño. Y el Señor comenzó, dice la palabra en el Salmo 73, comenzó a explicarle a él cómo estos impíos aparentemente van subiendo en riquezas, en posesiones, todo les anda bien, pero dice la palabra que Dios los ha puesto en deslizadero, los ha puesto en una cuesta abajo. Y por eso usted ve que un impío que estaba floreciendo, de pronto hace así, ¡pum!, y cae abajo. Porque es bíblico, el impío va a caer un día, pero la esperanza de los justos no será cortada. Usted y yo tenemos una recompensa mucho mayor que las riquezas. Usted y yo tenemos una recompensa mucho más grande que el oro. Usted y yo tenemos una esperanza de gloria mucho más grande que lo que este mundo nos puede ofrecer. Usted y yo tenemos una riqueza mucho más grande que la que 5 trabajos puedan ofrecernos. Tenemos la esperanza de gloria y la salvación para nuestras vidas. ¿Ya ve por qué le dije que es un mensaje distinto a lo que se predica hoy? Hoy se predica que hay que prosperar más todos los días. Hoy se predica que el reino es aquí en la tierra. A Jesús le preguntaron si quería ser rey y él dijo, mi reino no es de este mundo. Yo tengo que llevar el reino espiritual a mi casa, a mi familia, a mi pueblo tal vez. Pero no habla sobre que Cristo va a venir ahora mismo y establecer un reino físico aquí en la tierra. Mi morada está en los cielos. Mi patria celestial está allá arriba. Yo trabajo en esta tierra, mire hermano, pensando en mi morada celestial. Trabaje usted en esta tierra, enfóquese en enriquecerse más día y olvídese del cielo
y verá cuáles consecuencias vienen a su vida. La más grande pudiera ser la perdición de nuestra alma, porque tenemos que hacer tesoros en el cielo donde la polilla no corrompe. Aleluya. Tenemos que hacer tesoros espirituales. ¿Cuántos pueden abrir un gran aplauso al Señor en esta mañana y darle gloria a Él? Este pasaje comienza diciendo: contentos con sustento y abrigo. Repito, prosperar es de Dios. Dios nos puede bendecir grandemente y Dios puede darme, quién sabe, Dios puede darte a ti un avión, Dios puede darte un barco, Dios puede darte un bote, Dios puede darte un carro del año, Dios puede darte tantas bendiciones, pero el peligro es cuando usted pone el amor en esas cosas. El peligro es cuando yo descuido a Dios del primer lugar de mi vida. Y ojo, tanto uno puede ser idólatra cuando adora a un ídolo, como también lo puede ser cuando quita a Dios del primer lugar y adora a las riquezas. Contento con sustento y abrigo. ¿Sabe que esto lo escribió un hombre llamado Pablo, que estuvo lo mismo en riquezas que en pobrezas? ¿Sabe que esto lo escribió este apóstol grande de Dios, que era rico en los cielos, y aún así muchas veces estaba pobre? Tan pobre que, como estábamos leyendo el domingo pasado, tuvo que pedirle a Timoteo que le enviara un capote, un abrigo, una manta. Era tan pobre que no tenía suficiente economía para comprarse una manta. Podemos ver en sus cartas que de vez en cuando él trabajaba en su oficio, que era hacer tiendas de campaña. Pero muchas veces este gran hombre de Dios quedaba en pobreza, y por eso él dijo en Filipenses 4:11: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Eso era, mire, sinceramente: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces, en el contexto ese, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo usé en el contexto ese, sobre saber vivir cualquiera que sea mi situación, sobre saber estar contento, esté pobre o esté rico, sobre estar con esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aunque todo ande mal, aunque todo alrededor mío esté que es un fenómeno, aún así esa paz de Dios debe estar en mi corazón. Aleluya. Y este hombre dijo: yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Número segundo, un gran profeta de Dios también llamado Elías. Este hombre llamado Elías era un gran hombre de Dios, repito, hizo tantos milagros, hizo 7 proezas grandes para Dios. Este fue el hombre que llevó a los profetas de Baal y los llevó al monte Carmelo y los exhibió públicamente, porque pudo dejarle a conocer al pueblo que solamente Jehová era Dios. Y este gran hombre de Dios, dice la palabra que era tan pobre que una vez Dios tuvo que sustentarle. Estaba en el desierto, en un arroyo, y Dios tuvo que sustentarle desde el cielo con cuervos, con aves que le traían pan y carne. No tenía ni siquiera para poder comprarse ese pan. No podía ir a la ciudad porque sabía que lo estaban buscando a él para, mire, asesinarlo. Y cuando se acabó el agua del arroyo, ¿sabe usted a dónde lo envió Dios? A un palacio, no, a una viuda. A una viuda pobre. Y usted quizás dice: qué tremendo, este gran hombre de Dios estaba en el desierto siendo mantenido por Dios con pan y carne y tomando agua de un arroyo. De pronto se le acaba esa agua y Dios lo manda nada más y nada menos que a la casa de una viuda pobre. Tremendo. Pero aún así este hombre había hecho grandes obras para Dios, porque tal vez pudo haber sido pobre en su vida física. Quizás no tenía $1 en el bolsillo, pero tenía una riqueza espiritual, una riqueza que hacía que todo el pueblo tuviera envidia de él, porque tenía el poder del Espíritu Santo. Y Jesús era rico, ¿no? La palabra nos enseña que Jesús dormía en casa de Pedro.
si hubiera tenido suficiente economía, hubiera tenido para rentarse en cada pueblo que fuera una habitación, hubiera tenido un palacio, hubiera tenido una casa. Dice que él, Jesús, dormía en casa de Simón. Ojo, si fuera rico, tuviera dinero para alquilar una habitación, o hubiera tenido dinero para comprarse su propio asno y su propio pollino, pero no tenía y tuvo que pedir prestado uno que se lo trajeran de un pueblo. O hubiera tenido una tumba, como se acostumbraba en ese tiempo, hubiera pagado con antelación una tumba diciendo: yo sé que un día voy a morir, yo voy a pagar esta tumba. En estos días se acostumbra a eso, pero en esos tiempos era algo requerido, era algo necesario, que las personas fueran pagando un sepulcro. Hubiera tenido dinero para eso, pero tuvo que morir Jesús y esperar a que un hombre llamado José de Arimatea le donara su propio sepulcro. Jesús no era una persona rica. Su reino no era de este mundo. Su afán no era el hacer las riquezas. Su afán no era cómo ser más rico. Su afán, su pasión no era cómo voy a llegar a la altura económica de Pilato, cómo voy a lograr grandes cosas en esta tierra. Él se enfocaba en la vida espiritual. Él se enfocaba en la vida espiritual de las personas. Primeramente, antes de sanarlos, primero los sanaba de su vida espiritual. Le decía: tú eres salvo ahora porque me has recibido a mí. Y después de eso los sanaba. Se pasaba noches enteras en un monte orando. Se pasaba el día entero hablando la palabra de Dios con denuedo. Iba a las sinagogas y comenzaba a hablar no de otras cosas. Comenzaba a hablar de la palabra del Señor. Comenzaba a decir lo que decía Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, aleluya, siendo su presencia en este día. Y aún así Jesús es el hombre, obviamente también siendo Dios, el hombre más grande que ha pisado esta tierra, y a Él le damos toda gloria. Porque Él sabía que mi situación económica ni es lo número uno en mi vida, ni es lo que hace variar mi gozo y devoción a Dios. ¿Ha conocido usted gente que cuando está pobre ya no viene más a la casa de Dios? Gente que un día reciben bendiciones de Dios, se olvida. Gente que viene a este país, antes eran miembros de una iglesia, eran líderes, y hoy espiritualmente no son nadie. Vienen una vez al mes a la iglesia, comienzan a desviar su amor a Dios y ponen a las riquezas en primer lugar. Tremendo eso. Nuestra pasión a Dios es lo número uno, porque es lo único importante realmente en esta vida. El dinero pasa, la ropa pasa, el trabajo pasa, y más que pasa, te botan del trabajo. Yo hace 2 semanas me quedé sin el trabajo y Dios me proveyó en 2 días. Gloria a Dios. Eso no es lo importante en nuestras vidas. Y les confieso esto: antes, cuando era soltero, no me importaba mucho si trabajaba o no. No tenían que pagar biles. Ahora que tengo una familia ya, me preocupa mucho pagar biles. Pero cuando, no que me votaron, sino que cerraron el departamento ese, en Mundelit, cerraron el departamento ese, y alguna de las personas que quedó fuera, porque ya no había más trabajo en la posición esa, fui yo. Pero sentí tanta paz de Dios que me preguntaban: ¿estás preocupado? ¿No? Dios va a proveer. En 3 días Dios hizo milagros. En 3 días Dios hizo y ahora estoy más feliz que nunca. Aleluya. Dale un aplauso rico a Jesucristo. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Eso está en la Biblia. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y ahora viene lo más importante en este día: pongamos nuestra mirada en lo celestial. Yo y usted hemos aprendido en este día que es peligroso poner el amor en las riquezas. Hemos aprendido que Dios puede prosperarnos. Es más, que Dios puede darnos sabiduría para hacer plata. Pero es un peligro grande poner el amor en esas riquezas, porque eso, dice la Biblia, que nos puede, número uno, atar, nos puede tentar primeramente, después nos hunde en destrucción y en perdición. Hermanos, no pongamos el amor en las riquezas. No pongamos el amor en un trabajo físico. No pongamos el amor en las posesiones.
No pongamos la pasión en un carro. No pongamos la pasión en qué es lo que voy a hacer mañana en esta vida. Dice la Biblia, bástele a cada día su propio afán. Enfoquémonos en la vida espiritual. ¿Cómo puedo ser hoy mejor para Dios? ¿Cómo puedo orar más hoy? ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea más santa para Dios? ¿Cómo puedo hacer que de aquí a un mes mi asistencia a los cultos suba? ¿Cómo puedo hacer que mi vida espiritual sea enriquecida? ¿Cómo puedo hacer que pueda recibir más dones de Dios para edificar a su iglesia? ¿Cómo puedo hacer para enriquecer los talentos que Él me ha dado para hacer las cosas aún mejor para Él? Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Sabe usted qué es lo que Pablo estaba dejando atrás? La riqueza de ser un fariseo, el gran conocimiento y la gran posición económica e intelectual y frente al pueblo que él tenía. Dice que él lo dejaba atrás y se extendía hacia adelante, y dice más, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 11 cita una gala de gente grande en Dios. Cita una gala de gente, muchos de ellos ricos, muchos de ellos de clase media, muchos de ellos de la clase más pobre. Y Hebreos 11 citó a un hombre que, como les dije, tenía grande posesión económica, llamado Abraham. Tenía riquezas. Pero Hebreos 11:10 nos da uno de los secretos de éxito que tenía este hombre. Por la fe habitó Abraham, dice, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Y ahora viene el secreto grande, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 2 versículos más adelante dice, con la fe, conforme a la fe murieron todos estos. Hablando de estos héroes de la fe, esta gente que tenían una gran fe en Dios, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cuándo la buscan en este día? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, de esta tierra, ciertamente tenían tiempo de volver y regresar, pero anhelaban una mejor. Esto es, aleluya, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dáselo a él, por favor. Una ciudad celestial. Lázaro, el mendigo, era pobre, pero mire, era rico. Se arrodillaba en una mesa, era un mendigo, comía de las migajas que caían en el suelo de este hombre llamado el rico. Pero aún así Lázaro era rico, porque alcanzó una salvación mucho mejor que el otro que fue a la perdición. Hermano, toda esta gente grande en Dios, muchos de ellos estuvieron en riquezas, abundancia. Otros estuvieron pobres, muy pobres, como ya dije. Y te pregunto en este día, ¿cuál es tu mayor motivación en la vida cristiana? ¿Cuál es la pasión, el lugar número uno en tus pensamientos? ¿Cuál es la pasión tuya cuando te despiertas todos los días? ¿Acaso lo primero que piensas cuando te levantas es algo espiritual? ¿O acaso es algo como que esta semana quiero lograr esto en el trabajo, y esto y esto y esto? No son cosas malas, obviamente, pero hay un peligro cuando usted y yo descuidamos nuestra mirada del Salvador y ponemos a algo tan vano como son las riquezas. Algo tan leve, tan pasajero como es el dinero, lo ponemos en primer lugar
y dejamos de venir a la iglesia por el dinero, dejamos de atender a los hijos por el dinero, dejamos la educación nuestra como padres a nuestros hijos por la plata, dejamos nuestros esposos, nuestras esposas por buscar más dinero para la casa. Y te pregunto, ¿será tal vez eso tu pasión? ¿O serás tú de la nueva generación que Dios está levantando, cuyo propósito número uno es la patria celestial? Todos esos héroes tenían una cosa en común: fe, claro, pero tenían algo en común, que no ponían su mirada, aunque tuvieran riquezas, no la ponían en estas cosas. Dios ha prometido riqueza, justicia, todo eso para aquellos que lo buscan primeramente a Él. Cierro con esto en este día. Conocimos a un hombre que en Cuba era líder de jóvenes en nuestra iglesia. Era un hombre que predicaba con denuedo. Era un hombre que predicaba la palabra del Señor en todos los cultos. Era un hombre apasionado por la persona de Dios. Era un hombre que todos los días venía a la iglesia. Usted veía oración en él. Usted veía que hacía ayunos. Y un día vino para este país y aparentemente Dios comenzó a bendecirlo a él. Aparentemente Dios comenzó a prosperarlo a él. Dejó de ir un día a la iglesia. Dejó de ir los martes a los cultos. Después cuando pasaron unos meses, solamente iba los domingos. Y en su trabajo comenzó a ser bendecido. Esto no es un cuento, es una historia verídica. Este hombre comenzó a descuidar su amor por Dios. Este hombre ya no oraba en las mañanas, porque en la mañana lo primero que hacía era tomarse el café con leche y salir rápido para el trabajo, porque tenía una gran labor que hacer en ese día. Hoy por hoy no es cristiano, o por lo menos si se llaman cristianos, sabemos que no lo es. No asiste a ninguna iglesia. Vemos que su vida espiritual está en el piso. Y pregunto, ¿habrá valido la pena venir a este país, descuidar mi vida espiritual y hacerme rico y perder la salvación? Lo primero en esta vida, hermanos, es la salvación. Por favor, de la fe. Ponte en pie, por favor, en este día. Te felicito en este día porque sé que eres de esa gente que lo pone a Él en primer lugar. Por eso estamos usted y yo hoy aquí. Pero tal vez es una palabra de precaución para que sigamos siempre poniendo a Jesucristo en primer lugar de nuestras vidas. Levante tus manos al cielo, por favor. Díselo fuerte a Él. No voy tras fortuna. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros, ni siquiera la bendición. No anhelo tesoros ni la bendición. No. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener Fácilmente. Pero ¿sabes qué? Nunca más nos saciará para siempre tu ser. Él es el agua viva, el pan de vida que vino del cielo. Un día fuerte. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Quiero hacer un llamado en este día para toda aquella persona como yo, sincera, que sé que necesito poner cada día más a Jesucristo en primer lugar en mi vida. Pasa al frente, por favor. Toda la iglesia que quiera buscar más del Señor, pasa al frente. Es bien temprano, venga, por favor, venga, vamos. Es bien temprano aún. No anhelo tesoros ni la bendición.
Si quieres más lejos al frente. Si tal vez has puesto la riqueza en el primer lugar, si tal vez has escudriñado en tu corazón y te has dado cuenta que has descuidado el primer lugar en tu vida, por favor pasa al frente y levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesucristo, pedimos como iglesia, Señor, en esta mañana linda, que tú nos ayudes, Padre, para ponerte a ti en primer lugar siempre en nuestras vidas. Que tú seas la pasión de nuestras vidas, que tú seas el anhelo, que tú seas la necesidad número uno, que tú seas, Padre, lo que más anhelamos. Que tú seas lo que más deseamos en esta vida. Tu presencia en nuestro hogar, tu presencia en nuestro anhelo, tu presencia en lo que más deseamos, tu presencia en lo que más queremos respirar. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Infunde más pasión por tu presencia. Infunde un anhelo, Señor, por tu gloria, por buscarte más unción, más poder. Prioridades espirituales puestas en este día en el nombre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Una nueva pasión, un nuevo anhelo. Hagamos todas las cosas nuevas. Porque tú nos has dicho que es peligroso poner el amor en esta tierra, en estas riquezas, en esta vana vida. Pero también nos has enseñado que hay que buscar primeramente tu reino y tu justicia. Y entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Prefiero a Cristo antes de tener. Decláralo fuerte con tus labios en este día, por favor. No se compara con Él. No se compara con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido. Si te preguntara en este día, ¿qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Te quedas con Cristo, con este mundo? Una vez el diablo le dijo a Jesús: te ofrezco todos los reinos del mundo. Eso era grande, todos los reinos del mundo si me adoras. Jesús dijo: no. No adoraré a las riquezas, no adoraré a nadie más. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ni las riquezas, ni el oro, ni el trabajo, nada es digno de adoración. Jesucristo sí es digno de la gloria. Aleluya. Un minuto más, por favor, levanta tu mano al cielo. Un minuto más, vamos. Hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Y en tu presencia realidad, deseos de poder, de
este día especial. Es lo único que anhelo, Jesús, es lo único que anhelo y es lo único que quiero, es lo único que anhelo, Jesús. Para darnos una semana de victoria. Y en esta semana y toda nuestra vida tú siempre seas el número uno en todo lo que somos. El número uno en nuestro despertar, el número uno en nuestro día, el número uno en la familia, el número uno en el trabajo, el número uno en la riqueza, todo. Que tú seas siempre el número uno. Llévanos a nuestros hogares con paz. Y tráenos, Padre, el martes al culto de oración, tráenos el viernes, tráenos el próximo domingo en un culto aún más glorioso que este. Y que tu presencia esté con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús.